los sacerdotes confesándolo, porque es siempre una alegría para acompañar también cada Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús nos relata esa imagen del buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Y hoy hay otra imagen que profundiza también la realidad de esa vida, de cómo es esa vida que nos ha sido dada, esa vida que viene de Cristo resucitado, esa vida que va a través de esa savia, podríamos decir, que da vigor y da plenitud a nuestra existencia. Y por eso esta imagen de la alegoría, esta alegoría de la vid, es muy clara también y muy fácil de entender para ver cómo se da esa relación entre la vid y los sarmientos, entre la vid y los frutos. Y la primera expresión de Jesús hoy día en el Evangelio es decir, yo soy la vid verdadera. Yo soy esa vid verdadera. Es decir, Jesús se autoproclama, nombra como vid verdadera. La vid ya no es el pueblo de Israel, sino que Él, Jesús. Y esa vid fue plantada por el Padre en el medio de la humanidad, en el medio del mundo, fue plantada por el Padre, Jesús, ¿no es cierto?, es enviado por el Padre, y esa vid se transforma en fuente de vida y produce frutos de vida eterna gracias a esa comunión con Él. Primera expresión, yo soy la vid verdadera, es decir, hay también vid que no es verdadera, que no es la que quiere plantar el Padre. La segunda expresión del día del Evangelio es, mi Padre es el viñador. Es decir, la imagen del Padre como un jardinero, como un agricultor que cuida esa viña, ¿no es cierto? Y su obra o su tarea, ¿no es cierto?, como Padre es hacer surgir vida en este mundo. Surgir vida para que brote, para que se desarrolle, para que madure. Y por eso esta imagen del viñador que cuida esta viña, ¿no es cierto?, la cuida, permite comprender también toda la dedicación de Dios con nosotros y también esa presencia de Él en nuestras vidas. La primera obra de Dios entonces en medio del mundo es podar esta viña, podarla. Todos los que han vivido en el campo y que entienden todos los procesos de la viña, ¿no es cierto?, saben lo que es el tiempo de la poda. Y la poda, nos dice el Evangelio, consiste en dos cosas. Primero, cortar los sarmientos que no producen fruto, ¿no es cierto?, el tiempo que se corta aquello que está seco, que ya murió, que no produce fruto. Pero también la poda consiste, en segundo lugar, en podar los sarmientos buenos para que den más fruto todavía. Los jardineros, ¿no es cierto?, saben cómo van cortando para que ese árbol, para que esa planta vaya creciendo con más fuerza, con más vigor. Entonces, podar está siempre relacionado con producir más y mejor fruto para que tenga abundante fruto. Entonces, gracias a esa savia que va a transcurrir a través de esa planta. Y esa poda es la actividad del Padre, ¿no es cierto? Y a veces, como primera expresión entonces, esa poda la hace sin que uno haga nada el Padre. Piensen, por ejemplo, en San Pablo. San Pablo, un hombre que era perseguidor de los cristianos, que había hablado tanto, ¿no es cierto?, en contra y también había perseguido, había hecho daño con violencia, él mismo lo reconoce, sin que él haya hecho nada. Entonces viene una primera poda, es podado por Dios, deja de ser perseguidor de los cristianos, es tocado por Cristo en ese diálogo, ¿no es cierto?, ¿por qué me persigues? Y Pablo se convierte, Pablo se hace el gran
anunciador de Cristo y del Evangelio, por el sufrimiento y da verdadero fruto. Un ejemplo de cómo Dios actúa en alguien sin que ese alguien haya hecho nada, ¿no es cierto?, especial para ser merecedor de eso. Dios actúa solamente. Pero también ese Dios que es padre, que es viñador, ¿no es cierto?, que cuida, va a permitir que al hombre, al cristiano, lo vayan podando sus semejantes, primero su comunidad. Por ejemplo, cuando una comunidad, ¿no es cierto?, o una familia se corrige mutuamente, cuando se dicen las cosas buenas, pero también las cosas malas, aquello que no está bien, es una forma de podar. Las comunidades religiosas tienen aquello que se llama la corrección fraterna, ¿cierto?, cuando se dicen, después de un tiempo de oración, las cosas que uno quiere corregir del hermano o de la hermana. Las familias también, muchas veces, seguramente el padre o la madre o incluso los hijos pueden reunirse y decir, vamos a revisarnos, vamos a decir lo que no ha estado bien como familia. Es una forma de podar. A veces los amigos que son verdaderos amigos, que son sinceros, también hacen esa poda. Es decir, hay muchas formas en que el ambiente que uno vive te va podando para que tú des mejores frutos. Pero también hay una tercera forma de podar, que es la que hacemos nosotros mismos. Es decir, uno no tiene para qué esperar que Dios actúe o que la comunidad te diga algo, sino que uno toma una decisión y dice, yo quiero mejorar, quiero crecer, quiero revisar mi vida, decir, a ver, ¿dónde no estoy funcionando bien? ¿Por qué me está faltando amor? ¿Por qué me faltan ganas? ¿Por qué estoy desmotivado? ¿Por qué no estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué estoy tratando mal al prójimo? Entonces uno dice, quiero mejorar. Ese es podríamos decir, la poda como un acto de voluntad también, en donde yo voy mejorando lo que estoy haciendo en mi vida. Entonces hay podas que son voluntarias, otras involuntarias, unas en un tiempo, otras en otro tiempo, en etapas de la vida distintas. Pero lo importante es que todas están orientadas y que en definitiva nosotros tenemos más fruto en este mundo que estamos viviendo. Una de las fuentes de vida para todos nosotros, lo dice el Evangelio de hoy también, es la palabra. A mí me encanta cuando uno ve a la gente que está siguiendo la palabra, ¿no es cierto? Cuando uno lee el Evangelio, las lecturas, la van siguiendo porque están interesados en saber, a ver, ¿qué dijo la epístola, ¿no es cierto?, hoy día de San Juan en la segunda lectura, por ejemplo, que dijeron los Hechos de los Apóstoles, que dice Jesús? O sea, la palabra significa también una fuente de alimento para nuestra vida. Y muchas veces cuando uno ve cristianos que están llenos de vida, ¿no es cierto?, que están llenos de podríamos decir, de entusiasmo en lo que están haciendo, uno dice, hay savia que está corriendo en esa vida. Y que cuando uno dice, ¿y por qué es así? Muchas veces llega a la conclusión, porque está unido a la palabra. Porque trata de comprender, de conocer lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, y lo trata de vivir. Por eso, esa palabra, ¿no es cierto?, que escuchamos cada domingo también es una fuente que a nosotros nos va alimentando día a día. Y nos dura, ¿no es cierto?, para toda la semana, y para todo el mes, y para todo el año, y para toda la vida. ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra de hoy en la primera lectura o en la segunda? Si ustedes se fijaron en la segunda lectura, la carta del apóstol San Juan decía una cosa bien concreta y difícil también de vivir, pero bien concreta. La segunda lectura decía, hijos míos, no amemos de palabras ni de boca, sino con obras y según la verdad. Y este es su mandamiento. Y dice dos cosas. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Si uno dijera, a ver, escuchemos la palabra, dejémosla reposar en el corazón, llevémosla después a nuestra vida, entonces uno dice, es contundente, ¿no es cierto? Es San Juan que nos dice, creamos en Dios, en el nombre de Jesucristo, pero en segundo lugar, amémonos unos a otros como Él nos amó. Es la palabra que entonces va a pasar a través de nosotros como esa savia en una planta, ¿no es cierto?, en un árbol, para dar en definitiva frutos.
Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, el fruto esperado para todos nosotros, el fruto que Dios espera de nosotros, está relacionado también con esa palabra que en algún momento se sembró en nosotros. Esa palabra que a lo mejor la sembraron mis papás, o alguien de mi familia, o cuando yo iba a la iglesia, o cuando estaba en el movimiento. Tantas veces se sembró esa semilla que es la palabra de Dios, y muchas veces se demora en germinar, se demora en verse. A veces es tarde, ¿no es cierto? A veces ha pasado muchos años, pero de repente empieza a dar fruto. Y vemos cómo la palabra hace surgir vida en momentos determinados. Y la palabra no es solamente la que uno lee aquí del Evangelio. La palabra, por ejemplo, es la que dice el Papa cuando nos hace una enseñanza. Ustedes han escuchado que el Papa Francisco acaba de sacar un documento que se llama una bula. La bula, ¿no es cierto?, es una enseñanza que lleva su firma para un tiempo determinado, un año determinado. Y esta bula, no sé si ustedes lo saben, se llama la bula de la misericordia. Y se llama el rostro de la misericordia. Y va a ser muy importante que lo comprendamos desde ahora, porque vamos a empezar a escuchar muchas veces esto del año de la misericordia. Es la palabra que viene a través del Papa Francisco para este tiempo. Va a ser un año santo dedicado a la misericordia. Fíjense que a partir del 8 de diciembre del 2015, de este año, hasta el 8 de diciembre del 2016, se nos convoca a un jubileo. Nosotros estamos acostumbrados a esta palabra, ¿no es cierto?, jubileo, pero este jubileo se llama de la misericordia. Y el lema es misericordiosos como el Padre. El Papa dice una cosa muy linda: ¿cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios? Ese es el deseo más profundo del Papa. Quizás cuando el Papa ya no esté, lo vamos a recordar como el Papa de la misericordia. No solamente por la palabra que nos ha dado, con este documento u otros, sino que por los gestos, por los signos que él también va haciendo. Por eso, en este año jubilar, los gestos de misericordia del Papa van a ser especialmente elocuentes, ¿no es cierto?, pero también en todos nosotros tiene que ser así. Esa palabra de San Juan que escuchamos, ¿no es cierto?, hoy día en la segunda lectura, piénsala aplicada al Papa Francisco. ¿Qué sentido tiene, ¿no es cierto?, cuando dice que creamos en Dios en el nombre de Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos amó? ¿Cómo nos viene a nosotros también esa palabra? Que creamos en Dios a través de Jesucristo, pero que nos amemos los unos a los otros. Uno lo puede ver reflejado tan claramente en el Papa Francisco, y sobre todo cuando nos anuncia una palabra como esta maravillosa. Busquen el texto en internet, ¿no es cierto?, porque es realmente una joya de, podríamos decir, de enseñanza, de doctrina para vivir nuestra fe. Pero hay una segunda cosa que quisiera compartir con ustedes: lo que Jesús dice de permanecer. Permanecer en Jesús, permanecer en Dios. Estamos diciendo esta comparación de la vid y los sarmientos, de Jesús y sus discípulos, Jesús y nosotros. Sabemos que un fruto, una rama, ¿no es cierto?, no va a dar fruto si no está unida entonces a esa vid. Y ese permanecer en Él, ¿no es cierto?, es permanecer en Jesús. Implica estar insertados en Él. Permanecer, ¿no es cierto?, tiene que ver con una relación muy profunda. No es quedarse sentado, esperando, ¿no es cierto?, sino que es estar en Jesús, es habitar en Él, estar íntimamente unido. Es lo que nosotros llamamos la fidelidad. Cuando un cristiano es fiel, cuando un cristiano está íntimamente unido al Señor, íntimamente de corazón a corazón, entonces se produce una consecuencia que es la fidelidad de Jesús.
o el seguimiento de Jesús, como lo digamos otros también. Ser discípulo es entonces permanecer en Jesús en todas las circunstancias de vida. Por eso cuando Él dice permanecer en mí, ¿no es cierto?, consiste en encarnar la vida de Jesús, no en primer lugar la vida humana. Es apoyarse en la persona de Jesús y permitir que poco a poco entonces sea Cristo el que vive en nosotros. Como dice San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Permaneced en mí, y aquí viene algo muy lindo, pero yo en vosotros. Es decir, estamos unidos también en una forma dinámica, en alianza, ¿no es cierto? Es decir, aquí es donde muchas veces nosotros nos equivocamos, nos dicen, bueno, Dios vive en mí, suficiente, ¿no es cierto?, pero yo no hago nada más que eso, y espero que Él actúe. O otras veces uno puede decir, bueno, yo me autosantifico, yo hago mi camino propio, Dios está viviendo en mí, y no hago esa relación de alianza con Él. Por eso el camino hoy día es un movimiento mutuo, ¿no es cierto?, de permanecer en Él, pero Él de permanecer en mí. Creo que este permanecer es para nosotros los que estamos alimentándonos de la espiritualidad de este lugar especialmente cercano, de Schoenstatt, del santuario, porque nosotros hablamos aquí de la espiritualidad de la alianza. Y es eso, vivir la alianza de amor con la Virgen, con Dios, con Cristo, o la alianza entre nosotros, es permanecer, es habitar en el otro, es exactamente lo mismo. El que permanece en mí y yo en él, entonces ese da mucho fruto. El que vive de la alianza de amor da mucho fruto también. El punto central entonces es que el discípulo, el cristiano, permanece en Dios y también permanece en los demás. Esa oración gracias al Padre, que ustedes a lo mejor conocen, ¿no es cierto?, que dice, en Cristo Jesús nos ata un estrecho vínculo. No solamente permanecemos en Él, sino que también entre nosotros. No se puede ser cristiano solamente siguiendo una doctrina, siguiendo un pensamiento, siguiendo una enseñanza. No, es permaneciendo en Cristo Jesús, es decir, vivir en Cristo. Y eso es clave también para nuestra vida como cristianos. Así, permanecer en Él significa algo también muy importante en ese movimiento, que Cristo nos da la libertad. Nos da la libertad de decir, bueno, yo te sigo o no te sigo. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que discernir, también de decir, bueno, en esa libertad, ¿no es cierto?, Dios me da la posibilidad también de alejarme o acercarme, de abandonar o de permanecer más unido. Por eso pensemos en esos momentos en que en un acto de libertad nosotros hemos dicho, yo quiero seguir a Cristo. A lo mejor todos ustedes, ¿no es cierto?, de la confirmación, cuando eran jóvenes, tuvieron que decir, yo conscientemente quiero seguir a Cristo, quiero acercarme a Él. O a lo mejor cuando se casaron en el sacramento del matrimonio, queremos integrar la vida de Cristo a nuestro matrimonio, o en la vida consagrada, un sí, que implica también un acto de libertad, y decir, yo quiero seguir al Señor íntimamente. Es decir, siempre esa vida de alianza, esa vida de permanecer en Cristo significa también hacer uso de nuestra libertad, dando un paso y decir, yo quiero seguir al Señor. Por eso terminamos haciendo una pregunta, ¿cuándo permanecemos en el Señor? ¿Cuándo? Permanecemos en Él cuando, ¿no es cierto?, cada domingo venimos a la misa y escuchamos la palabra, ¿cierto? Es una forma. Pero permanecemos en Él también cuando regresamos el lunes, ¿no es cierto?, a nuestro trabajo y nos pesan las responsabilidades y el cansancio de cada día. Permanecemos en Cristo cuando nos agobian también los pequeños o los grandes problemas de nuestra familia. Permanecemos en Él, ¿no es cierto?, a la hora de tomar decisiones, cuando hay que tomar una decisión justa o ética, ¿no es cierto?, la palabra que está tan de moda hoy día por tantas cosas que pasan en la vida pública, política. Permanecemos en Él, ¿no es cierto?, cuando somos tolerantes por el otro y aceptamos que el otro piense distinto, que sea distinto y que tenga que compartir y convivir conmigo, ¿no es cierto?, en un mismo techo. Allí permanecemos en Él y actuamos como Cristo. Por eso
hacernos surgir también desde la profundidad de aquello que no hemos hecho hoy. Por eso, esta alegoría de la vid y los sarmientos nos invita entonces a descubrir de qué depende la fecundidad y la vitalidad de nuestra vida cristiana. Es decir, nos hace y nos plantea la pregunta bien concreta: ¿estamos o no totalmente unidos a la vid? ¿O hay que podar todavía mucho más para que crezca con más fuerza? Nos vamos a ir con esa pregunta hoy día que nos ayude a dar más fruto del que estamos dando. A lo mejor ya hay mucho fruto, pero podemos dar mucho más. A lo mejor de nosotros también, ¿no es cierto?, se espera tal o cual cosa, y es el momento de decir: ¿dónde puedo yo hacer algo mejor? Quizás en el amor al prójimo, quizás en abrirme, en tolerar, en aceptar, en acoger, en tantas cosas que, si uno ve la vida de Cristo, fueron así y que son un camino también para nosotros. Que el estar unidos también a María, el permanecer en ella, el habitar en ella, en alianza, nos ayuda también a habitar en el corazón de Cristo. Que así sea. Amén. Digamos juntos.